¿Sabe usted que si hay un verdadero arrepentimiento, también hay un falso arrepentimiento? Hay personas que se arrepienten, pero es falsamente. Pero un verdadero arrepentimiento se ven los frutos. Un verdadero arrepentimiento se va a ver la diferencia en las personas. Y yo creo que los que tenemos ya tiempo sirviendo al Señor, ya hemos dado frutos de que nos arrepentimos de nuestros pecados. Algunos ya tenemos más de 20 años, otros ya casi 20, otros 15, otros 10, otros 8, 5. El tiempo que usted tenga en el Señor de arrepentimiento es un arrepentimiento genuino, un verdadero arrepentimiento. Porque lo más difícil es empezar. En este caminar lo más difícil es empezar. Y ya cuando en el tiempo se van viendo los frutos. Entonces, ese es el título, un verdadero arrepentimiento. En esta enseñanza vamos a dar un recorrido en la Biblia para entender con ejemplos lo que es un verdadero arrepentimiento. En la Biblia vamos a ver algunos personajes y aún multitudes que se arrepintieron de todo corazón de sus pecados y sirvieron a Dios en sus vidas. Y vamos a ver con ejemplos de estas personas para nosotros entender que muchos sí se arrepienten verdaderamente, pero también vemos que muchos no se arrepienten verdaderamente. Vamos a aprender lo que es un verdadero arrepentimiento. Y vamos a Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Aquí vamos a hablar de Zaqueo. Todos conocen la historia de Zaqueo, hasta los niños. A los niños se les enseña de este personaje porque se nos hace que era un personaje gracioso porque era chaparrito, según dice la Biblia. Entonces, a los niños les encanta que se les enseñe de Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. El 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vemos en esta historia ilustrada? Algo que no es una parábola, es una historia que sucedió. A un hombre pecador arrepentido, cuando Jesucristo lo vino a visitar a su casa, vino a cenar en su casa, y era muy rico, dice que era muy rico, pero nadie lo quería porque a veces los ricos se vuelven mezquinos, se vuelven egoístas, y la gente, en vez de hablar bien de ellos, hablan mal de ellos y los maldicen. Por eso criticaron a Jesús, porque fue a posar en su casa, en la casa de este hombre, de Zaqueo. Pero la gran sorpresa es que estando Jesús allí, escuchando a Jesús, escuchando sus palabras, sus enseñanzas, él decidió la mitad de todo lo que él tenía, dárselo a los pobres. Imagínense qué gesto de arrepentimiento. Después de que la gente lo criticaba a lo mejor de tacaño y de
egoísta. Al estar Jesús en su casa, se arrepintió de ser el hombre egoísta, el hombre pecador, el hombre avaricioso, y dijo, doy toda la mitad de mis bienes. Dice, y aún si a alguien le debo, se lo devolveré cuadruplicado. Ese fue un verdadero arrepentimiento, y Jesucristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este es hijo de Abraham. Vemos allí el arrepentimiento genuino de un hombre que tuvo avaricia en su corazón, tuvo codicia, tuvo mucho dinero, pero ese dinero no saciaba la sed que tenía, y era que necesitaba salvación. Y ahí se arrepintió. Vemos una ilustración allí, verídica, de un hombre arrepentido por cuanto se despojó de lo que tenía. Conocemos la historia del hijo joven rico también, cuando vino Jesús. ¿Qué necesito para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. En otra historia. Y dice que el hombre se fue bien triste porque tenía muchas posesiones y no quería deshacerse de ellas. Pero aquí Zaqueo dio la mitad de lo que tenía. Este sí fue salvo por cuanto la palabra vino a él y se arrepintió. Verdaderamente se arrepintió Zaqueo. Ahí vemos un ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 19 al 21, también vemos allí a alguien que Dios llamó para ser profeta. Y este hombre se llamaba Eliseo. Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Este fue Eliseo el que sustituyó a Elías cuando Elías fue arrebatado al cielo. Él estaba trabajando para su familia, para su padre. En ese tiempo pues se trabajaba con yuntas de bueyes. Y vamos a ver lo que sucedió. Partiendo él de allí, de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vemos aquí otro hombre que él estando trabajando, vino Elías, que fue mandado por Dios, y le dijo, sígueme. Elías estaba representando a Dios. Y cuando este hombre se dio cuenta que Dios lo estaba llamando, no le importó dejar el trabajo. No le importó dejar a su padre y a su madre. Aún se deshizo de los bueyes, los mató y cocinó la carne, se lo dio al pueblo y dijo, hasta aquí mi vida de jornalero, de trabajador, de campesino. Ahora voy a servir a Dios, porque era un llamado de Dios. Dejó todo lo que tenía para servir a Dios. Ese fue un arrepentimiento también de lo que él hacía para ahora servir a Dios directamente, y fue un tremendo profeta. A veces nosotros tenemos que dejar cosas, así como Eliseo dejó el trabajo, su trabajo. A veces nosotros también, cuando venimos al arrepentimiento, tenemos que dejar cosas que a lo mejor nos estorban para servir a Dios. A veces también tenemos que dejar trabajos. Si tú tienes 2 trabajos y no puedes asistir a la iglesia, a veces hay que dejar un trabajo. Y eso es despojarse de cosas que uno cree que le están beneficiando. Pero lo más importante es servir a Dios. Y a veces eso es lo que tenemos que hacer, así como Eliseo. Despojarnos de cosas que nos estorban para servir a Dios. Y eso es un arrepentimiento que debemos de hacer también. A veces hay que dejar cosas que no tiene que ser siempre el trabajo, a veces son otras cosas, otros compromisos que nos detienen, y tenemos que, cuando nos arrepentimos para servir a Dios, tenemos que dejar todas esas cosas que sabemos que nos van a estorbar en este caminar.
Y él tuvo que dejar hasta sus padres. Dice que besó a su mamá y a su papá y fue y siguió a Elías y le servía. A veces hay que dejar hasta la familia, porque muchas de las veces la familia es la que a veces nos dice, ¿para qué estás yendo allí? Te van a lavar el cerebro, te van a sacar el dinero y cuánta cosa le empiezan a decir a la gente. Y desanima los mismos familiares desaniman a alguien que se convierte. Entonces, cuando es un verdadero arrepentimiento, no nos debe importar las críticas, no nos debe importar el qué dirán, porque es para servir a Dios. Es un verdadero arrepentimiento cuando lo dejamos todo por servir a Dios, así como Eliseo. Vamos a Mateo 26, del 69 al 75. Estos son ejemplos en la Biblia de verdadero arrepentimiento de personas. Mateo 26, 69 al 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Aquí se arrepintió Pedro de haber negado a Jesús. Acuérdense que Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y vamos a ver aquí el arrepentimiento de Pedro. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Lo negó 3 veces. Y Jesucristo, mientras estuvo con ellos, dijo en una ocasión que todo aquel que le negara delante de los demás, él también le iba a negar delante de los padres que estén del Padre que está en los cielos. Aquel que se avergüence de mí, yo también me voy a avergonzar delante de Dios, de mi Padre. Pero aquí fue la excepción, porque aquí Pedro, aunque lo negó aún 3 veces y aún con maldición, diciendo que no conocía a Jesús, aquí vemos el arrepentimiento genuino de Pedro. A veces cuando el arrepentimiento es de todo corazón, Dios se conmueve y recibe el arrepentimiento y da el perdón. Aquí Pedro dice que amargamente lloró. Él verdaderamente se arrepintió de lo que había hecho cuando se dio cuenta que el gallo cantó, así como dijo Jesús. Ya 3 veces lo había negado. Y ese lloro amargo de él mostró su verdadero arrepentimiento. En mi caminar con el Señor, en el Evangelio, yo he visto personas que lloran amargamente, así como lloró Jesús aquí en este versículo, lloran amargamente cuando se arrepienten de algo que hicieron. Yo lo he visto con mis propios ojos. Y Dios conoce y sabe que verdaderamente esa persona se arrepintió cuando llora amargamente por lo que hizo. Yo lo he visto con mis ojos. Y después se ven los frutos. Porque no es un lloro fingido. Porque después se ven los frutos de que verdaderamente se arrepintieron y han cambiado. Ese es un arrepentimiento puro cuando la gente llora y llora porque le dolió lo que hizo. Aquí a Pedro le dolió haberlo negado y lloró por causa de que lo negó 3 veces. Pero después Jesús, cuando resucita, Jesús se le aparece y le llama y le dice, tú vas a ser el pastor y tú vas a pastorear mi rebaño. A él fue el que llamó, al que lo negó. No le dijo a Juan, que Juan ni siquiera era el que más amaba a Jesús. Le dijo a Pedro, si me amas, pastorea mi rebaño, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Y dijo, sí te amo, dijo.
Y él fue el primero que predicó después del derramamiento del Espíritu Santo, el primer mensaje. Entonces vemos allí arrepentimiento verdadero de Pedro, después de que le negó. Otro ejemplo, vamos al ese mismo Mateo, libro de Mateo, el capítulo 27, y el versículo del 3 al 5, pero este es un arrepentimiento fingido. Este fue Judas, enseguida de la negación de Pedro, después habla de Judas el libro. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, hablando de Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Dice que arrepentido, como que se arrepintió, pero no fue de corazón, no fue un verdadero arrepentimiento. Dice, y diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fuera y se ahorcó. ¿Por qué vemos aquí que no fue un arrepentimiento sincero el de Judas? Porque si él se hubiera arrepentido y si él hubiera llorado amargamente como lloró Pedro, de todo corazón, hubiera sido perdonado así como Jesús perdonó a Pedro, así como Dios perdonó a Pedro, hubiera perdonado también a Judas. Pero Judas fingió un arrepentimiento, pero no lloró amargamente, no le dolió tanto, sino que fue y se ahorcó, porque le redarguyó la conciencia. Al ahorcarse, en realidad, perdió la salvación, perdió la oportunidad de ser salvo. Por eso Judas no es salvo, no fue salvo, porque no se arrepintió genuinamente. Esa es la diferencia. Hay arrepentimientos fingidos, pero hay arrepentimientos genuinos. Y como Dios conoce los corazones, a Dios nadie lo puede engañar. Pero los frutos se van a ver después. ¿Cuáles son los frutos? Que pero después Pedro fue el que pastoreó la iglesia primitiva al principio. Fue el que Jesucristo le dijo, pastorea mi rebaño. Y vemos que lo siguió después. Aunque primero se fue a pescar, pensó que ya Jesús no iba a resucitar, pero cuando resucitó, Jesucristo fue en su encuentro con sus discípulos y los halló trabajando, pescando otra vez, y ahí les dio la encomienda, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vemos los frutos de Pedro, pero Judas se ahorcó y hasta ahí llegó su vida. Fue fingido el arrepentimiento. Entonces, los frutos se van a ver después de que uno se arrepiente. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos del 15 al 17. Allí va a hablar de Esaú, el hermano de Jacob, que también por un plato de comida, como dice Génesis, vendió a su hermano su primogenitura. Y aquí el libro de Hebreos lo menciona hablando de que en realidad desechó la oportunidad de la salvación, porque la primogenitura equivale a la salvación ahora en la gracia. Dice, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí, este es otro caso también, como el de Judas. Después de que él vendió su primogenitura a su propio hermano, no le importó la salvación en realidad, porque equivale a la salvación la primogenitura, porque dice que fue desechado por Dios, por desechar la bendición de Dios. Es como quien dice, a mí no me importa la salvación, yo hago con mi vida lo que quiera. Y nunca se arrepiente. Y después cuando se da cuenta, quiso la bendición, pero en realidad ya no pudo recibir la bendición de Dios. Fue desechado. Hay personas que Dios tiene misericordia, pero no todo el tiempo van a tener la oportunidad de arrepentirse. Hay personas que dicen, algún día voy a arrepentirme, algún día me voy a arrepentir de mis pecados, algún día le voy a servir a Dios. Pero a veces
no llega esa oportunidad. A veces la muerte los alcanza antes del arrepentimiento. Y ese es el peligro de mucha gente que está con ese peligro de que pierda la salvación. Porque conocen que hay un Dios, conocen que Jesucristo es nuestro Salvador, pero a veces dicen, bueno, yo tengo que vivir mi vida, estoy joven, puedo hacer muchas cosas todavía, tengo un futuro por delante. Después, cuando ya sea viejo, entonces vengo y le sirvo a Dios. Pero ¿qué seguridad hay de que vamos a llegar a viejos? ¿Qué seguridad hay que un día vamos a tener oportunidad de arrepentirnos? La oportunidad es cuando Dios te dice, es tiempo de arrepentirte. Es tiempo, este es el día de salvación. Arrepiéntete, búscame, es lo que dice Dios en cada enseñanza, en cada prédica que nosotros escuchamos. Entonces, no hay que esperar tanto tiempo para arrepentirse uno. El tiempo es ya, ahora, para el arrepentimiento, porque no sabemos el día de mañana si va a llegar. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Nadie sabe si vamos a amanecer. Hay personas que han muerto dormidos. Se acuestan a dormir y no amanecen. Hace años recuerdo un caso que sucedió de un señor que llegó a una iglesia y después ahí se reconcilió y ya no amaneció. Esa noche murió, pero tan siquiera se reconcilió esa noche. Y creemos que está en el cielo. Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, pero hay otros que no les da Dios la oportunidad. Entonces, como no sabemos, no podemos nosotros confiarnos de la salvación que Dios ha puesto en nuestras manos, porque ya Él hizo todo en la cruz. Ahora lo que nos toca a nosotros es hacer nuestra parte, creer y arrepentirnos de nuestros pecados y servirle. Y tiene que ser un arrepentimiento de corazón, y se van a ver los frutos si es de corazón, y si no, también se van a ver. En Hechos capítulo 9, versículos del 17 al 20, ahí habla de la historia de Pablo, que antes era Saulo. Pablo antes se llamaba Saulo y perseguía a la iglesia, era malo. Pero cuando Jesucristo se le apareció en el camino, tuvo ese encuentro con Jesucristo y se arrepintió de sus pecados, se convirtió y después estaba predicando, siendo que antes los perseguía en días atrás. Después de que se arrepintió, empezó a predicar el evangelio recién convertido. Ahí vemos los frutos de una persona que se arrepiente cuando empieza a predicar. Eso es uno de los frutos también. Aquí está hablando de Ananías, el que el profeta que Jesús mandó para que le hablara a Saulo, que se acaba de convertir. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, porque sabemos que quedó ciego cuando vio el resplandor de Jesucristo. Y se quedó ciego, entonces dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Vemos allí un hombre perseguidor de la iglesia, era sanguinario, y al instante que Jesús se le aparece, dice, yo soy Jesús el que tú persigues. Se arrepintió, quedó ciego este profeta, fue y oró por él, recibió la vista y enseguida se puso a predicar el evangelio. Se puso a predicar de Cristo, que él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y de ahí en adelante, Saulo, que ahora es Pablo, empezó también a ser perseguido. Porque después era el perseguidor y después fue el perseguido hasta su muerte. Lo decapitaron, dice la historia. Pero él se arrepintió y vemos ahora, tenemos todas las cartas paulinas. Los frutos del arrepentimiento de Pablo son todo. El libro de los Hechos habla de Pablo, de sus viajes, de todo lo que él estuvo predicando en Asia, en todos esos lugares. Y dice que llenó del evangelio todo ese lugar. Ese fue un verdadero arrepentimiento de una persona que fue mala, que fue criminal. Y para Dios no hay límites, Dios perdona hasta el más vil pecador.
pero tiene que ser un arrepentimiento genuino para que Dios lo pueda poner en alto, como en este caso el apóstol Pablo. Vemos allí un arrepentimiento porque los frutos, están las cartas que él escribió, y todo lo que él escribió ahora es de bendición para nosotros, porque verdaderamente Saulo se convirtió al evangelio y fue de gran bendición para nosotros, para todo el pueblo de Dios. Ahí vemos otro arrepentimiento, otro ejemplo de arrepentimiento genuino. En ese mismo libro de Hechos, en el capítulo 16 y del versículo 11 al 15, habla de una mujer que se convirtió por las palabras de Pablo cuando él se reunían en un lugar a orar con un grupo de personas, y esta mujer estuvo atenta a las palabras de Pablo y se convirtió, y después también empezó a dar frutos. Dice el escritor, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esta es otra mujer que en una reunión donde se hacía la oración se convirtió a Cristo. Algunos hermanos que yo conozco de esta congregación y de otras congregaciones se convirtieron en un lugar donde se hacían servicios de célula, donde se hacían oraciones. Para Dios puede salvar en cualquier lugar a las personas. Cuando escuchan la palabra, ahí se convierten. Muchos han dado su vida en un hogar donde se está haciendo un servicio. En este caso fue que se hacía una oración junto al río de ese lugar, y ahí se reunían principalmente mujeres, dice ahí, y ahí esta mujer temía a Dios, pero no conocía a Dios. Pero cuando escuchó a Pablo, allí Dios trató con ella. ¿Y cuáles son los frutos de que se arrepintió? Dice que se bautizó junto con su familia, y dice que aún les dijo que se quedaran en su casa para ser atendidos por ella, porque era una mujer importante. Y eso es lo que pasa, los frutos se ven luego, porque luego dicen, yo quiero servir a Dios, yo quiero servirles a ustedes, yo quiero hacer algo para la obra de Dios. Y empiezan, no hay ni qué hacer, porque están agradecidos de que Dios los alcanzó. Ese es un arrepentimiento, los frutos que las personas empiezan a dar después de ser convertidos. Se vuelven bien generosos, se vuelven bien agradecidos con las personas que les llevan el evangelio, como en este caso. Ahí vemos un arrepentimiento, un ejemplo de una persona convertida, arrepentida de sus pecados y sirviendo al Señor. Más adelante, en el versículo 16 en adelante, en ese mismo lugar, sigue hablando de otra mujer. Esta fue una muchacha que la traían unas personas que ella tiene un espíritu de adivinación. Y estas personas la tenían ella como si fuera una, en realidad la tenían solamente para sacar dinero por medio de ella. Eran hombres vividores que sacaban provecho por este espíritu de adivinación que tiene la muchacha. Y ella era como si fuera una esclava de ellos. Vamos a ver, creo hasta el 19, son nomás como 3 versículos. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración en este mismo lugar donde la otra mujer se convirtió, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo,
quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. De ahí sigue más, que después los golpearon, los encarcelaron y el Señor los libró de la cárcel. Conocemos también la historia. Pero aquí dice en este versículo, que dice que cuando esta mujer fue libre de ese espíritu de adivinación, ellos se volvieron en contra de Pablo y de los que andaban con él. Por eso, porque salió donde ellos estaban aprovechándose con lo que ella hacía, dando a entender este versículo que ella ya no hizo lo mismo porque se fue libre del espíritu de adivinación. Por lo tanto, ella ya no la podían usar, y ellos se enojaron en contra de Pablo, que la hizo libre por medio, en el nombre de Jesús, por la oración. Vemos aquí también esta mujer convertida. Ya no le servía a sus amos, porque ahora me imagino que siguió a Cristo, porque es lo que dice este versículo, que ellos se enojaron contra los apóstoles y de ahí los golpearon y los encarcelaron. Vemos ahí en esta ocasión también otra mujer libre para servir a Cristo. Arrepentimiento genuinos. También la Biblia registra el arrepentimiento de toda una ciudad. Vamos ahora al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Jonás. Una ciudad que era muy mala, la gente era muy mala, pero cuando Dios le llevó el mensaje por medio de un profeta, el profeta Jonás, para sorpresa del profeta, toda la ciudad se arrepintió. Sabemos que Jonás quería que Dios trajera juicios contra Nínive. Pero en estos versículos vamos a ver que la ciudad se arrepintió junto con el rey y toda la gente se puso a ayunar, hasta los animales. Y Dios perdonó a la ciudad porque fue un arrepentimiento en masa. Toda una multitud se arrepintió de sus pecados porque era gente mala, y cuando se dieron cuenta que Dios había hablado por medio del profeta, creyeron al profeta y se arrepintieron de sus pecados. Y vamos a ver lo que dice el rey. Dice, pero viendo sus amos, yo pensé que ya estabas allá. Jonás capítulo, es que no te di la cita, Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 10. Jonás capítulo 3, del 1 al 10. Es larga la historia, pero solamente vamos a entender en esos versículos lo que sucedió. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Esta era una forma de humillarse cuando la gente se arrepentía. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vemos allí el arrepentimiento de toda esta ciudad. Todos creyeron al mensaje de Jonás.
que Dios lo mandó. Hasta el rey mismo se humilló en ceniza y hasta los animales, y estuvieron en ayuno por 3 días, estuvieron ahí ayunando hasta que Dios dijo, verdaderamente se arrepintieron, cuando Dios vio la humillación. Y dice que se arrepintió Dios. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero hay veces que Dios hace excepción y sí se arrepiente cuando piensa traer mal. Esta es una ocasión y ha habido otras más. Porque cuando Dios ve el corazón, Dios sabe que verdaderamente la gente se arrepintió. Y dice que toda esta generación no fue destruida, aunque después Nínive sí fue destruida en otras generaciones. Sí, Nínive fue destruida también, porque también ya volvieron a pecar los demás, otras generaciones. Pero esta generación creyó a la palabra de Dios y no fue destruida por el arrepentimiento verdadero que había en sus corazones, por creer la palabra. Vemos ahí otro ejemplo. También la Biblia registra el arrepentimiento de un rey muy malvado en extremo. En realidad fue uno de los reyes más impíos. Su nombre fue Manasés, hijo del rey Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 33, del 12 al 13. Vamos también a ver solamente el arrepentimiento. Pero todo ese libro, cuando usted lee la historia en Crónicas y también en el libro de los reyes, que también habla de este rey malvado, empezó a reinar a los 12 años. Su papá fue el rey Ezequías, el rey que Dios le dio oportunidad de vivir 15 años más después de que había decidido que iba a morir. Conocemos la historia. Y este fue el hijo que le nació en esos 15 años que Dios le dio de vida al rey Ezequías. Y apenas tenía 12 años Manasés cuando empezó a reinar. Pero dice que fue un rey tan malo que si usted lee todo lo que él hizo, uno se queda admirado. Y con todo eso Dios lo perdonó. Vamos a ver solamente lo que es el arrepentimiento de este rey y el perdón de Dios. Mas luego que fue puesto en angustia, hablando del rey Manasés, oró a Jehová, porque oró, se arrepintió estando puesto en angustia, porque se lo habían llevado secuestrado a Babilonia. Dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Dice que después Dios le dio para atrás todo lo que había perdido. Estaba cautivo allá y Dios milagrosamente lo trajo a Jerusalén. No dice la Biblia cómo lo trajo a Jerusalén. Solamente dice que estando allá en angustia, la Biblia solamente dice que le volvió a dar el reino y volvió a edificar, a quitar los altares que había edificado para adorar a otros dioses, porque fue un rey bien impío. Pero fue porque él se arrepintió en estos versículos. Se arrepintió cuando estaba en angustia, cuando lo estaban en realidad torturando. Y estando en angustia, estando siendo torturado, clamó a Dios. Reconoció que Dios es Jehová de los ejércitos, el Dios de sus padres, y se arrepintió. Y él no merecía perdón por todo lo malo que hizo. Aún hizo un altar en el templo de Dios, de Jehová. Hizo un altar y adoró ídolos en el templo de Dios. Y hizo tanta cosa que en realidad, si usted lee, se da cuenta que cómo Dios lo pudo perdonar. Pero fue porque él se arrepintió. Porque de todo corazón se arrepintió. Por eso para Dios no hay límites para perdonar. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por por más pecador que es una persona, cuando se arrepiente verdaderamente y llora como lloró Pedro después de que negó a Cristo, Dios se mueve a misericordia y perdona todo pecado que hayamos hecho. Aún siendo, hay personas que siendo hijos de Dios pecan y parece como que ya no tienen perdón, pero Dios todavía tiene misericordia y los trae otra vez cuando se arrepienten. Para Dios no hay límites para el perdón. Dios lo que ve es el corazón de cada uno que se arrepiente genuinamente. Pues vemos aquí este
Este hombre también, tan malo que fue, ese rey fue uno de los peores reyes. Fue peor que el rey Acaz. Pero Dios lo perdonó después de que se arrepintió. Pero el arrepentimiento más conocido por todos y que también registra la Biblia está en la parábola del hijo pródigo. Todos conocemos la historia del hijo pródigo. Hasta la gente que no es hija de Dios conoce esa parábola, algunos de ellos, porque han escuchado de esta parábola. Incluso a veces ellos dicen, bueno, pues yo soy el hijo pródigo porque estoy fuera de mi casa y hace tiempo que no veo a mis padres, pues soy el hijo pródigo. Algunos dicen, yo soy el hijo pródigo. Muchos conocen esta parábola, aunque ni sean cristianos. Entonces es una parábola muy conocida que Jesucristo narra en uno de los libros del Evangelio, en el Evangelio según en Lucas. Y vamos allá a terminar Lucas capítulo 15 del 17 al 21. No vamos a leer toda la historia porque ya lo conocemos. Sabemos que era el hijo menor de este padre que representa a Dios y le dijo, dame la parte de mi herencia, y Dios se la dio, o sea, el padre se la dio y fue y la gastó y perdidamente la derrochó. Pero ya cuando estaba arruinado dijo, ¿qué he hecho? He pecado. Y vamos a ver aquí el arrepentimiento, que es un arrepentimiento genuino también de este hijo pródigo. Y vamos a darnos cuenta porque la Biblia lo narra. Dice, y volviendo en sí, este hijo pródigo dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vemos aquí el 21, al 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero dice que el padre, sigue diciendo la historia, dice que el padre dijo, tráiganle un anillo, pónganle un anillo, tráiganle calzado, tráiganle un vestido nuevo y vamos a hacer una fiesta. Porque mi hijo que ya estaba muerto ha resucitado. Se ha perdido y ha regresado. Por lo tanto, hay que hacer fiesta. Y este hijo pródigo representa a una persona que es hija de Dios, que un tiempo estuvo en la iglesia sirviendo a Dios, que un tiempo estuvo disfrutando de las bendiciones de Dios y de repente el engaño, el mundo lo jaló al mundo, a los placeres de la vida y dejó a Dios, dejó al Padre y se fue a vivir su vida como él quiso. Pero una vez, hablando del hijo pródigo, se puso a pensar, ¿qué ha sido yo de mi vida? He tenido una vida sin sabores. Me la he pasado de aquí para allá, de allá para acá y no soy feliz. No tengo la paz que yo tenía cuando estaba en la iglesia. Allá me sentía yo con paz. Ahora no tengo paz. Todo lo que hago no me sale bien. Entre más trabajo, más gasto. Todo me sale mal. Y empiezan a pensar que en realidad su vida ha sido un desastre. Me he casado, me he divorciado, no he sido feliz de ningún modo. Voy a volver a la casa de Dios, porque ahí sí sentía paz. Eso es lo que pasa cuando una persona abandona los caminos del Señor. Viene a ser un hijo pródigo y por eso Jesucristo narra esta parábola, porque hay muchos hijos pródigos en el mundo. Hay muchos que han abandonado la fe, hay muchos que han dejado el evangelio. Sus padres los llevaban a la iglesia cuando eran pequeños y conocen del evangelio. Pero cuando crecieron dijeron, bueno, yo estoy joven, yo tengo que disfrutar mi vida a mi manera. Y vivieron la vida de un hijo pródigo, que es lo que está hablando Jesucristo aquí, narrando esta historia. Pero Dios está esperando que vengan al arrepentimiento. Pero como dije al principio,
Hay quienes no llegan al arrepentimiento, hay quienes no tienen la oportunidad de arrepentirse y mueren en un accidente, mueren en una sobredosis, mueren naturalmente, en una muerte natural, como sea, una enfermedad. A veces, si es de una enfermedad, tienen tiempo de arrepentirse porque están en un procedimiento de que van a morir y que necesitan reconciliarse. Esos todavía tienen oportunidad de un día reconciliarse porque están en ese procedimiento de enfermedad, están en una cama. Y la Biblia también habla algunos pasajes de personas que están así, que Dios permite esas enfermedades para que allí en esa aflicción puedan ellos arrepentirse. Pero hay veces que no les llega la oportunidad a todos. Hay quienes mueren al instante y no hay tiempo del arrepentimiento. Por eso no hay que confiarnos. No hay que confiarnos. El tiempo de arrepentirse es al momento que tú escuchas la palabra de Dios. Al momento que Dios te dice, es tiempo de que vengas a mí. Es tiempo de que dejes la vida que llevas, que no te da nada, no te lleva a ningún lugar. No te da nada bueno. Este mundo es un mundo de vanidades. Todo es vano bajo el sol, dice la Biblia. Y a veces creemos que lo que hay en el mundo es mejor que lo que Dios da, pero no se compara el mundo con lo que Dios da. Lo que Dios da es genuino, es eterno, es para vida eterna. Lo que el mundo da es pasajero. Ahorita lo tienes, mañana ya no. Ahorita alguien te da amor, al rato ya no te da el amor, al rato te dice ya no te quiero. Eso es lo que ofrece el mundo. A veces solamente para pasar el rato. Y a veces tú das tu corazón pensando que esa persona te va a hacer feliz y nada. Viene otro y se va con otro, se va con otra y te quedas solo, te quedas sola. Y es un sufrir que solamente el Señor puede sanar, esas heridas. Este mundo está lleno de engaños y no podemos nosotros dejar a Dios, no nos conviene dejar a Dios por cosas que el mundo ofrece. Lo de Dios es para siempre, es para vida eterna y con Dios siempre vamos a tener paz. Aunque no tengamos todo lo que la gente tiene allá en el mundo, porque a veces creemos que la gente que tiene todo lo que quiere allá es feliz, no son felices. Hay personas que ni duermen pensando en lo que tienen y que algún día se va a quedar en este mundo y se van a ir de este mundo vacíos. Pero cuando estamos en Cristo, lo tenemos todo, porque Jesucristo es el todo para nosotros. Él nos dio vida, nos da paz, nos da gozo y dice que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dice que no carecemos de ningún bien, porque Él nos da conforme a lo que necesitamos y con eso nos basta. Porque teniendo a Él, lo tenemos todo. De Él vienen todas las bendiciones. El mundo, hay mucho engaño en el mundo. Entonces, en esta ocasión, el Señor nos habló de que hay arrepentimiento verdadero y arrepentimiento que algunos no llegan ni siquiera al arrepentimiento porque no tienen la oportunidad. A algunos se les da la oportunidad y rechazan la oportunidad de ser salvos, de servir a Dios. Que Dios nos ayude para que siempre estemos en su camino y no nos salgamos de su presencia creyendo que allá afuera hay cosas mejores. Lo mejor está aquí en la presencia de Dios, hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Este ha sido el mensaje. Pasen al altar. Mediten en esta enseñanza. Si Dios te ha hablado, es tiempo de que afirmes tus pies en los caminos del Señor. Es tiempo de afirmarnos. Es tiempo de ser genuinos. Los frutos son los que lo dicen todo. Hay personas que pasan al altar y dicen, me arrepiento y me reconcilio con Dios. Pero al día siguiente ya no llegan, al día siguiente ya andan otra vez con los amigos, al día siguiente ya andan otra vez en las borracheras. Eso no es un arrepentimiento genuino, eso es un arrepentimiento falso, que solamente escucharon la palabra y les redarguyó y fingieron un arrepentimiento nada más. Pero el arrepentimiento es cuando tú cambias. El arrepentimiento es cuando tú ya no vuelves a hacer el mismo, las cosas que antes hacías. Cuando tú dices, Señor, de aquí en adelante yo te quiero servir, ayúdame, me arrepiento, te pido perdón, quiero servirte, quiero que me ayudes para servirte y que mi arrepentimiento sea genuino, que no sea un arrepentimiento falso, sino genuino. Y los frutos se van a ver después.
Hay personas que yo he visto aquí que no tienen que pasar al arrepentimiento, pero después vemos los frutos. Vemos los frutos que poco a poco van cambiando, poco a poco se siguen congregando, poco a poco se siguen uniendo a la familia de Dios. Y esos son los frutos de un verdadero arrepentimiento. Y Dios nos sigue hablando, Dios nos sigue ayudando con su palabra y su Santo Espíritu. Cierra sus ojos, adoremos a Dios con este canto y nos despedimos enseguida. Sí, Señor, es el pacto, Señor amado, de tus hijos, Señor amado, que tú estés en nosotros y nosotros contigo, Señor. Padre Santo, ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor. Que el arrepentimiento, Señor amado, que un día, Señor, decidimos seguirte, Señor, siga, Padre, ferviente en cada uno de nosotros, Señor. Que no nos apartemos a diestra ni a siniestra, Señor amado, sino que sigamos poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque, Señor amado, este mundo ofrece mucho, pero es puro engaño, Señor. Que podamos entender, Señor amado, que lo tuyo es genuino, Señor. Que lo que tú das es para vida eterna, Señor. Que el enemigo no nos engañe con lo que el mundo ofrece, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre Santo, tu palabra, Señor, tus propósitos que son para vida eterna, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor, a dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Y que tú sigas tratando con tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Ahora nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Quita todo tropiezo del camino, llévanos con bien, Señor, y da descanso a cada uno, Señor.
en esta noche, para que así mañana nos levantemos fortalecidos con el poder de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos. Amén y amén. Dios los bendiga, estamos despedidos. Nos vemos aquí a las 7:30 el viernes. Hacia adelante, iglesia, Dios los bendiga.